El ejercicio que vamos a resolver ahora es un ejercicio acerca de descomposición de números. Y dice que si tenemos un número entero positivo, tenemos que formar un nuevo número que esté formado por los dígitos en la posición 3, 6, 9, es decir, las posiciones múltiplo de 3, contadas de izquierda a derecha. Es decir, esto. Que si tenemos, por ejemplo, un número como ese 6873345, entonces lo que tendríamos que hacer sería ir contando los números de izquierda a derecha. Este es el número, la posición 1, la posición 2. Y acá, en esta posición, ese número ya lo aislaríamos y nuestro primer número sería el 7. Seguiríamos, y esta sería la posición 4, 5 y 6, que otra vez es múltiplo de 3. Entonces el siguiente número sería 4. Y este sería el nuevo número. Eso es lo que tiene que hacer nuestro algoritmo. Vamos a continuar con el análisis y ahora que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Una forma, que deben haber muchas, pero una forma sería ir considerando el primer dígito, en este caso el 6. Y a medida que vamos recorriendo de izquierda a derecha, vamos a ir contando. Así que el primer dígito y empezaríamos un contador que vaya al 6. Como el contador está en 1 y no es un múltiplo de 3, entonces pasaríamos de ese dígito hacia el siguiente. Y el siguiente es 9. El contador estaría en 2. Y como igual que antes, 2 no es múltiplo de 3, entonces también lo descartamos. Y continuaríamos con este que ahora sería el dígito en la posición 3. Como ese dígito, más bien como esa posición si es múltiplo de 3, entonces ese número lo guardaríamos, lo acumularíamos, ya empezando a formar el nuevo número. Y después de eso, claro, procedemos al siguiente. Y el siguiente es 3, que estaría en la posición 4, que no es múltiplo de 3, por lo cual también hay que descartar. Luego viene el 2, que está en la posición 5 y que no corresponde. Simplemente lo descartamos y pasamos al siguiente, que ahora está en la posición 6, que es múltiplo de 3, y por tanto continuamos formando el nuevo número.
Esto está en la posición 7 y se va a descartar. Esto está en la posición 8 y también se va a descartar. Ahora tenemos el 4 que está en la posición 9, que es múltiplo de 3. Por lo tanto, sí tiene que formar parte del nuevo número. Y después de que lo hemos incluido en el otro número, simplemente lo descartamos para proseguir al siguiente. Este está en la posición 10 y simplemente se descarta. Con lo cual el nuevo número es 474. Eso mismo tenemos que hacer en nuestro algoritmo. Ahora el asunto es cómo ir aislando los números. Para eso podemos hacer un análisis con dígitos menores. Por ejemplo, 234. Queremos aislar el primer dígito de la izquierda. Podríamos dividir entre 100, porque esto nos da 2.34. Y si solamente tomamos la cantidad entera de esta división, entonces ya habríamos aislado el número 2. Ahora con otro número. $3,754. Igual que antes, nos interesa aislar el número 3, el primer dígito. Pero es un número de 4 dígitos, entonces la división entre 100 ya no nos sirve. Pero está claro que podríamos dividir entre 1000. Y esta división nos da 3.754 y entonces ya hemos aislado el número 3. Con otro número donde tenemos que hacer lo mismo, excepto que en este caso, por ser una cantidad que tiene 5 dígitos, entonces tendríamos que dividir entre 10.000. Y esto nos da aproximadamente 3.79. No nos importan los decimales porque en realidad la parte entera, es decir, este 3, es el primer dígito tomado de izquierda a derecha. Entonces la estrategia consiste en dividir entre un número que tiene relación con la cantidad de dígitos, que en este caso es 3, y se va a dividir entre 100, en este caso son 4 dígitos y se divide entre 1000, y si son 5 dígitos entre 10.000, y así para adelante, es decir, tenemos que dividir entre 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Cantidad de dígitos menos 1. Aquí son 3 dígitos y menos 1 es 2 y 10 elevado a 2 es 100. Acá lo mismo. Vamos a tener que dividir entre 10 elevado a la cantidad de dígitos, que en este caso es 4, menos 1,
es 3. Es decir, dividir entre 10 elevado al cubo, que es 1000. Tendría que ser lo mismo acá. Estaríamos dividiendo entre la cantidad de dígitos, que en este caso son 5 dígitos que tiene este número. Y 5 dígitos menos 1 es 4. 10 elevado a 4 es 10.000. Entonces, el paso clave, el algoritmo clave, la idea clave en este asunto es que tenemos que determinar la cantidad de dígitos. Y cuando necesitamos aislar el primer dígito, simplemente hacemos una división entera entre 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Otra etapa importante de la resolución de este ejercicio era que después de que hayamos aislado y considerado el número, luego tenemos que borrarlo. Para pasar al siguiente número, que luego de haber sido considerado, también tiene que ser borrado. Hasta llegar al último. Eso lo podemos hacer de esta manera. En este caso, para eliminar el 2, que ya lo habríamos considerado, podemos restar de esto 200. Porque esto nos da 34. Si fuera este caso, tendríamos que restar ese dígito que habríamos aislado ya, menos 3000. Es decir, el número menos el dígito que habríamos encontrado, es decir, el primer dígito, multiplicado por 10 elevado al cubo. Y así solamente tenemos el resto del número, que en este caso es 754. Lo mismo acá. Una vez que hemos hallado este dígito mediante el procedimiento anterior, y para continuar tenemos que deshacernos de este número y quedarnos con el 7958. Entonces agarraríamos ese dígito que habríamos identificado ya y lo multiplicaríamos de manera que ahora resulte ser 30.000, para que el resultado sea los 7958. Entonces, esto es en realidad que vamos a hallar el dígito n, siendo este n, y vamos a restar menos el dígito que hemos aislado, como en el paso anterior, esto, llamémoslo ese dígito, que está en una variable que se llama dígito, multiplicado por 10, en este caso al cuadrado. Sería n, 234, menos el dígito que hemos aislado, como en el paso anterior, y en este caso es 2. 2 por 100, como acá, menos 200, y me va a quedar 34. Este valor es el que actualizaría al nuevo valor de n. Es lo mismo en este caso. Si todo esto es n, para eliminar este dígito, el dígito 3, vamos a tener que decir n menos ese dígito multiplicado por, como es 3000, es 10 al cubo. Y
Y lo mismo acá. Es el número original menos el dígito, que en este caso es 3, multiplicado por 10 elevado a 4. Acá, 10 al cubo, acá más bien, 10 al cuadrado, 10 al cubo y 10 a la cuarta. Como sabemos esos dígitos, en realidad son estos de acá. Esto era, en este caso, 2. Esto es 3. Y esto es 4. Es decir, que en este mismo paso donde estamos determinando el dígito, también hemos hallado el exponente del 10, que nos va a servir tanto aquí como también aquí, en estas posiciones. Entonces, y ya para terminar el análisis, recordemos lo más importante. Uno, que para tomar el dígito más a la izquierda, el dígito de mayor peso en el número, lo que hacemos es dividir entre 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Si son 3 dígitos, tenemos que dividir entre 10 elevado a 2. Si son 4 dígitos, tenemos que dividir entre 10 elevado a 3. Si la cantidad de dígitos menos 1. Si son 5 dígitos, como acá, tenemos que dividir entre 4. Lo siguiente es que también tenemos que ir actualizando el número, quitando ese dígito que habríamos aislado en el paso anterior. La forma de hacer esto es restar el número menos ese dígito por 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Es decir, para este caso de 3 dígitos o de 4, de 5, sería correspondientemente 2, 3, 4. Lo mismo que acá. Acá era 2, 3 y 4. La cantidad de dígitos menos 1 podemos hallar de una forma fácil, utilizando la función logaritmo decimal del número. Por ejemplo, logaritmo decimal del primer número que hemos considerado solamente como ejemplo, de 234 es 2.36 aproximadamente. El logaritmo en base 10 del segundo número que hemos tomado para nuestro análisis, por ejemplo, son solo ejemplos, 3754, y su logaritmo es aproximadamente 3.57.
El otro número que hemos tomado como ejemplo es 37.958. Y su logaritmo decimal es 4.57. Como vemos acá que hay 3 dígitos, el logaritmo, tomando solo la parte entera, es 2. Es decir, la cantidad de dígitos menos 1, que también se comprueba acá. Acá hay 4 dígitos y el logaritmo es 3 punto algo. La cantidad de dígitos menos 1. Acá son 5 dígitos y la parte entera de esto es 4, que es la cantidad de dígitos menos 1. Entonces, 2, 3 y 4 son justamente los números que necesitamos. 2, 3, 4. Y necesitábamos antes también. 2, 3, 4. Así que, con eso más, ya tenemos toda la información necesaria para poder construir nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a construir el diagrama de flujo correspondiente al ejercicio con todo el análisis que hemos realizado. En principio necesitamos el valor de la variable n, que va a contener el número que vamos a analizar y del cual vamos a extraer los dígitos en las posiciones múltiples de 3. Como vamos a ir acumulando el valor con esos dígitos, entonces vamos a crearnos algunas variables. La variable nn va a ser la que contenga el nuevo número. Y vamos a hacer un contador que inicie en 0 para que nos sirva para ir contando las posiciones que estamos revisando en este momento y verificando si es múltiplo de 3. Tenemos que hacer un bucle en este caso while, que se va a ejecutar mientras n sea mayor a 0. Mientras n mayor a 0 vamos a seguir revisando los dígitos que existan. Habíamos visto que la primera parte del problema es el hallar la cantidad de dígitos. En la variable cantidad vamos a colocar que se saque el logaritmo de n. En realidad, logaritmo decimal de n no nos da la cantidad de dígitos, sino la cantidad de dígitos menos 1. Pero precisamente eso es lo que necesitamos según hemos analizado antes. En la variable dig vamos a colocar el dígito. El dígito sería n dividido entre 10 elevado a esa cantidad. En este programa, para colocar elevado, usamos este símbolo. El dígito es igual a n dividido
entre 10 elevado a este dígito, a la cantidad de dígitos, que en realidad es cantidad de dígitos menos 1. Una vez que tenemos un dígito, ya podemos entonces incrementar nuestro contador C. Y ahora ponemos una bifurcación condicional basada en el número en el contador. Es decir que si este contador módulo 3 es igual a 0, entonces estamos hablando de que la posición es una posición múltiplo de 3. Y si ese fuera el caso, entonces lo que corresponde es construir el nuevo número. El nuevo número es igual a lo que antes tenía nn más el dígito que hemos aislado. Y finalmente necesitamos actualizar el valor de n. Es decir, como ya hemos considerado un número, entonces ese número es el que eliminamos. Y tenemos un número n más pequeño, sin ese número. Esa actualización entonces hemos visto ya cómo hacer, que sería así. Finalmente debemos mostrar el nuevo número. Y este entonces es el diagrama de flujo. Acá hay que hacer una corrección porque en este programa, cuando vayamos a ejecutarlo, entonces no va a dar un error porque la función en realidad es solamente log. Es decir, se llama log la función que saca el logaritmo decimal. Así que con esto ya podríamos ejecutar y probar. La ejecución entonces la realizamos con este botón. Y podemos probar con un número que no tiene que ser muy alto. Este programa no maneja números muy grandes, entonces pongamos algo así como 3, 4, 5 y el resultado debía ser 4. Acá tenemos un error y el error nos habla acerca del tipo en la variable n. Acá nos está marcando que acá hay un problema. Si nos fijamos acá en la prueba de escritorio, vemos que ha entrado n, 2, 3, 4, n empieza en 0, c empieza en 0, y en la parte de cantidad, al sacar el logaritmo, está sacando 3.74. Esto necesitamos que sea solamente 3. En la cantidad de dígitos tendría que salir la cantidad de dígitos de n menos 1, como según hemos hecho nuestro análisis. Entonces solamente deberíamos tener 3 acá. Entonces ahí tenemos un problema. Acá tenemos que sacar la parte entera de esto, por una parte. Por otra parte, vamos a colocar unos paréntesis acá para que nos aseguremos de que la operación es n dividido entre 10 elevado a cantidad, no n dividido entre 10 y todo eso elevado a cantidad. Entonces paréntesis acá, igual acá. Hagamos esas correcciones. Primero esta. Acá tenemos una función int para que solamente considere la parte entera de este logaritmo.
La otra corrección que podemos hacer es esta. Así nos aseguramos de que n esté dividido entre 10 elevado a cantidad. Pero eso mismo tenemos acá. Entonces vamos a colocar un paréntesis acá. Es decir, esto depende de la prioridad de los operadores, ¿no? En este caso me estoy asegurando de que la multiplicación esta sea por 10 elevado a cantidad. Que se haga primero esta potenciación y luego recién se multiplique por el dígito. Y probablemente con eso ya tengamos el algoritmo funcionando correctamente. El resultado es 4, claro, porque el 4 está en la posición de 3. Y la evolución de los dígitos podemos ir analizando que está todo bien, ¿no? N está empezando con el número inicial, pero luego va rebajando, solamente se elimina el primer dígito y se queda 3, 4, 5, luego 4, 5, luego 5 y finalmente llega a 0 donde acaba el bucle. N solamente se asigna a n se le asigna el 4 porque es el dígito que está en la posición múltiplo de 3 cuando se ha llegado a 3.